Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Escala de Bristol, tu podcast de mierda sobre ciencia. Como siempre digo, cuando me toca presentar el podcast, por si no nos conocen, este es un podcast en el que colaboramos 3 personas. Por un lado tenemos a Alba Jiménez, estudiante de antropología, técnico de laboratorio, y que divulga tanto en su cuenta de Twitter, Weeping Angel, como en su canal de YouTube, Antropodrama, aunque ahora mismo lo tiene cerrado y de momento, como en el anterior capítulo, pues sigue sin visos de abrirse de nuevo. ¿Puede ser, Alba? Primero de todo, buenas tardes, Peña. Efectivamente, Ramón, de momento mi proyecto individual divulgativo se ha quedado aparcado, no solo por todo lo sucedido con YouTube, sino porque hay algo llamado semestre con 7 asignaturas que me va a venir ahora y evidentemente voy a necesitar muchísimo tiempo que dedicarme a la universidad, porque ante todo, una es estudiante. El proyecto divulgativo individual sigue en Twitter, no te olvides. Exacto, que ahí donde de vez en cuando si me da el pelotazo, hago hilos muy interesantes sobre antropología o cosas de laboratorio o lo que a mí me dé realmente la gana y por lo que en general a la gente le gusta. Muy bien, muchas gracias, Alba, por tu presentación concisa. ¿Has visto? Por el otro lado tenemos a Adrián Custodia, también conocido como Gusto, estudiante de Ciencias Ambientales y creador de la cuenta de divulgación en Twitter @lobiología. Buenas tardes, Custo, aunque igual debería decir buenos días porque... O buenas noches. Yo solo quiero morirme. Como podéis ver, este capítulo está siendo grabado en esta época, es decir, la época de exámenes. Yo, por fortuna, bueno, yo no me he presentado, por cierto. Quien les habla y presenta el podcast en el día de hoy soy yo, Ramón Ferri, doctor en estadística y creador del proyecto divulgativo Pica Números, que está presente tanto en Twitter como en Instagram. Como podrán ver, ya he dicho que estamos grabando esto pues en estas fechas, fechas de finales de enero, en la cual pues estamos de exámenes en la universidad, en este caso de Granada. Mis 2 compañeros de podcast lo viven desde la perspectiva del estudiante, yo lo vivo desde la perspectiva del profesor. Por lo tanto, las perspectivas son diferentes y entonces podemos enfocar un poquito este capítulo de hoy a lo que sería la vida académica. Porque además da la casualidad de que mis 2 compañeros en el podcast tienen pensado hacer un doctorado cuando terminen sus estudios. Mi pregunta es, ¿por qué queréis hacer un doctorado? A ver, en los análisis de la historia, cuando yo era un ser infantil, siempre que veía la serie, veía alguna serie científica o documentales científicos, sí, siempre soy una pedante, ¿vale? Pues siempre veía a alguien, doctor tal, doctorado en tal, y decía, interesting, yo quiero esa mierda. Y aquí estoy, deseando hacerlo, y no sé por qué, sabiendo lo que es. En fin, soy una masoca. ¿En qué quieres hacer tú el doctorado, Alba? Que lo sepa la audiencia. Un doctorado en ciencias biomédicas. Por la rama más antropológica del asunto, quizás, ¿no? Antropología forense, sí. Así es. ¿Y tú, Custo, por qué rama harías tu doctorado? Algo aproximado. Ahora mismo, por lo que me caigo, o sea. Y bueno, yo lo bueno que tengo es que me gustan muchas ramas de la ciencia, así que no me vería incómodo en ningún doctorado de cosas que estén relacionadas con mi trabajo. Obviamente no me voy a poner a hacer matemáticas, antes me pego un tiro, como muchos matemáticos, por cierto. Un saludo a The Fluxions, por cierto. Duras declaraciones. Duras declaraciones. Hombre, para duras declaraciones las que hicieron ellos en su cuenta de Twitter hacia Gusto, al que le llamaron la marquista. Hola, Fluxions. Esa puede ser la peor declaración que se le puede hacer hacia una persona que estudia ciencias ambientales, claramente. Y una persona que desde los 7 años, cada vez que veía una noticia de así será el ser humano en 300 años, lloraba. En plan, pero de me cago en la puta madre que los parió, no sé qué. Claro, estas noticias que salen ahora de así será la humanidad dentro de 100 años. Y sale gente así súper chepada, con la mano así de haber estado cogiendo el móvil. Y dices, esto es lamarquismo en estado puro, pero lamarquismo del siglo XXI. Esto es tontería como una catedral, ¿vale? O sea... Pero fundamentada en la Universidad de mis /cojones. Vale, pero... Aliento. Pero ¿por qué es una tontería, Alba? ¿Puedes explicar un poco mejor? Vale, para que la evolución sea efectiva, tiene que haber unas mutaciones específicas
que se den, evidentemente se dan de manera aleatoria, de las cuales solamente los individuos mejor capacitados y integrados en el medio van a sobrevivir y por lo tanto esas mutaciones seguirán, pero no por ello tienen que ser beneficiosas para ese propio animal. ¿Algo que añadir, Gusto? Que voy a llamar al abogado porque eso lo tenía que explicar yo. Pues explícalo tú. No, porque yo también lo explico porque has hecho cosas del ser humano y esas cosas mías, chato. Eso es apropiación. Cultural. Como no, no salía. cultural no. Ole, Explícalo tú, Gusto, desde la perspectiva de un ambiente. A ver, lo de miles de millones de años, no. Por ejemplo, una bacteria la puedes ver evolucionar casi a diario. No, ya, pero he hablado del ser humano. Bueno, realmente en este podcast no teníamos pensado hablar sobre la evolución en sí, era más bien enfocado a la vida académica. Ya habéis visto que, en fin, parece que los motivos para hacer un doctorado no parecen muy claros. Yo que he hecho uno, como acabo de decir, Pues, ¿por qué? ¿Por qué te metiste en ese mundo, Ramón? pues te voy a decir la verdad, porque estuve trabajando aproximadamente un año en un grupo de investigación, me gustó, le cogí el gusanillo y digo, pues vamos por ello, porque además yo también tenía, digamos, unos sitios pensados a los que ir, que bueno, al final no salieron, pero no me arrepiento porque de hecho me ha ido mucho mejor por el camino que he tirado. Y eso luego se refrendó también después de pasar casi un año trabajando en la empresa privada. Claro. Aquí es que es una cosa interesante que yo creo que es un melón que no está abierto del todo, y es que cuando uno habla, normalmente cuando los doctorandos hablamos sobre las condiciones de nuestro trabajo, que es verdad que hay muchas cosas que mejorar, que es verdad que es muy perjudicial para la salud mental, que es verdad que estamos ante unas condiciones económicas pues que son paupérrimas Esclavos. y en algunos casos pues prácticamente imposible. Es que hay sitios en los que ni inmanejable. cobras, es más, tienes que estar pagando una cuota para que a la universidad para que te deje investigar ahí. La cuota siempre se paga, pero unas veces haces el doctorado cobrando porque has conseguido una FPU o lo que sea, y en la gran mayoría de casos lo haces gratis. Es decir, haces toda la investigación gratis, en fin. Pero, claro, si tú consigues este contrato para hacer el doctorado, la gente se queja mucho de las condiciones, y es verdad que son condiciones muy mejorables, como ya he comentado, pero claro, si uno lo compara con la alternativa que tiene, que es el sector privado, hay casos y casos, evidentemente, pero realmente lo que se puede decir de mis compañeros que estudiaron conmigo en la misma promoción y un poco los siguientes, no parece que sean unas perspectivas mucho mejores, la verdad, porque es que, en fin, al final, si te quieren explotar, pues lo van a hacer porque saben que tienen la potestad para hacerlo y, bueno, no quiero meterme en camisas de once varas. También te Eso digo happens. que te pueden explotar tanto la pública como la privada, pero eso es en el sector sanitario, que no me voy a meter porque es muy complejo, y más habiendo una pandemia de por medio, hablar sobre explotación laboral, cosa que he experimentado desgraciadamente. Pero también no solo en el sector sanitario. En el sanitario ahora mismo, concretamente, es donde más se está dando por cosas evidentes. Ya. Por eso Pero- no quiero meterme, porque es un tema muy complejo y tampoco es que ninguno de nosotros tres sepamos muchísimo Claro. sobre derecho laboral ni nada de esto. No somos de recursos humanos. Por suerte. Evidentemente. Pero nosotros hablamos en torno a nuestra propia vivencia. Ya. Y nuestra vivencia Claro. ha sido pues de explotación en unos casos por unos motivos, en otros casos por otros. En tu caso, Alba, ha sido porque te ha pillado una pandemia con una incidencia enorme. Porque además tú trabajaste... Ahí. Tú trabajaste metiendo el palito por la nariz a la gente cuando Exactamente. en el peor momento de la tercera ola, me parece, ¿no? La ola de Navidad del año pasado. Sí, empecé ahí. ¿Esa es la segunda o la tercera? Es que siempre me lío con la ola, de Diría verdad. que Hay es tantísimo. es la segunda, La porque segunda, ¿no? en ese verano, aunque hubo incidencia, era tan ínfima y prácticamente incalculable, porque había muy poca gente y eran contagios muy dispersos, que no se puede denominar que fuese una ola per se. Es que Aunque realmente... eso ya es epistemología y al fin y al cabo es algo bastante subjetivo. Porque, en fin, la salud pública es un tema muy gordo. Ujú. En Andalucía yo creo que sería la tercera ola, porque antes de Navidad tuvimos una que se expandió durante el otoño. Claro, que fue la vuelta de estudiantes. Claro, que parecía que estaba ya tocando un valle, pues más o menos por el puente de diciembre, y luego volvió a subir a lo bestia y fue la peor ola que tuvimos en Andalucía, la tercera. Ujú. Fue la que más hospitalizaciones y fallecimientos tuvo. Y claro, trabajar en esas circunstancias como
como persona que se dedica al tema de, en fin, pues las pruebas de laboratorio y demás, es muy complicado. El sector sanitario ha estado muy explotado durante la pandemia, no estamos descubriendo nada. Y es una prueba de que en el sector público, pues a veces también las cosas vienen mal dadas. Lo que pasa es que en el sector privado al final... Esto que voy a decir no sé si va a ser meterme mucho en ideología, pero en el sector privado al final lo que se está buscando es, evidentemente, la rentabilidad de una empresa. La rentabilidad. Entonces, pues, hay que tirar un poco más por lo bajo, pero... No, claro. Evidentemente, la empresa busca la plusvalía que generan los empleados, no la eficiencia del propio empleado. O sea, cuanto más trabaje y menos cobre, más dinero voy a cobrar yo y, por lo tanto, mejor para mí. Evidentemente este pensamiento es el empresarial, es el neoliberal, es el capitalista, que en fin, ninguna novedad para ninguno de los presentes del podcast y creo que tampoco para ustedes, personas que lo están escuchando. Sí, bueno, las plusvalías son claramente conocidas. De hecho, más o menos, si uno rebusca en el Producto Interior Bruto español, más o menos se puede hacer una idea de por dónde van esas plusvalías. Esta semana justamente en Twitter me hacían una pregunta muy interesante que era ¿por qué la inflación ha estado subiendo todos estos años pero los salarios no han estado subiendo de forma acorde? Pues la respuesta es... Yo no lo sé, yo no puedo decir la respuesta concreta porque no soy economista evidentemente, pero sí que puedo decir que esto, por lo menos en Estados Unidos, se produce desde el año 1976. Hay un post muy bueno, no sé ahora mismo en qué periódico, no sé si ni siquiera en un periódico, pero que lo que viene a decir es que más o menos la inflación y los sueldos iban a la par hasta el año 1976. Ahí de repente pues ya se desacoplaron y la inflación va por un lado mucho más arriba que los salarios y ahí es pues cuando empieza el drama porque está claro que ahí es cuando empieza la extracción de plusvalías mucho más agresiva, creo yo. Pero ¿sabes qué ocurría trabajadora en el año 76? La Guerra Fría. Ajá. La carrera espacial, la guerra en el Oriente Medio, todos esos componentes influyen, creáis o no, de manera directa e indirecta a la sociedad. O sea, el hecho de que haya una guerra en un puesto está dificultando la creación de empleo en el otro. Por ejemplo, se puede observar que los oleoductos que se llegan de Rusia a Ucrania, a Bielorrusia, a Europa en general, como está habiendo conflictos diplomáticos que pueden llegar a ser un conflicto bélico, están provocando pérdidas en las empresas eléctricas que han tenido que aumentar el precio de la luz para poder subsistir y no caer en bancarrota. Todo esto también, evidentemente, con toda la especulación que consiste en los precios de la luz y demás, pero a nivel antropológico, un conflicto genera otro conflicto. Más cuando tiene que ver algo monetario, en este caso, que es las energías. Las empresas energéticas, vamos, son las que dominan el mundo. También pasó en aquella época, bueno, poco después, fue cuando empezó la crisis del petróleo. Mítica, exacto. En ese momento, los años, en fin, mediados de los 70, fue cuando Estados Unidos empezó a... abro comillas, a controlar Oriente Medio, cierro comillas. Y también el sureste asiático. Evidentemente, esto es antropología política, es un tema muy complejo y ahora mismo, como no vamos a hablar de eso, vamos a redirigirnos hacia la educación. Pues sí, Alba, mejor vamos a pasar al tema de la vida académica, que nos estamos desviando un poco. Como estamos en época de exámenes, he pensado que quizás sea momento de preguntaros ¿qué opináis del actual sistema de examinación de estudiantes? ¿Os parecen bien los exámenes? ¿Exámenes sí? ¿Exámenes no? ¿Exámenes depende? ¿Qué os parece la evaluación por exámenes que se hace actualmente en la universidad? ¿Alba? Es una pregunta con muchísima chicha, porque estamos hablando de algo tan general como son los exámenes sin entrar en el hecho de que no puedes evaluar de la misma manera a lo mejor una carrera que tiene un gran componente teórico, con un componente filosófico, un componente con herramientas matemáticas, porque no es lo mismo, a lo mejor, pongamos mi caso de antropología, mi carrera es muy teórica, pero para teorizar, no para memorizar conceptos, y por lo tanto es importante tener la capacidad crítica de desarrollar, y es más adecuado a lo mejor evaluar por un trabajo, por un ensayo, por una investigación que tú hagas, que no por un examen. También hay que esclarecer el hecho de que yo he tenido
ahora una asignatura estadística y que por lo tanto la manera más adecuada, a lo mejor, desde mi punto de vista como persona que no ha hecho ninguna carrera científica, en plan matemáticas, estadística o física y tal, que son muchos cálculos, Sí. hacerlo con exámenes. Porque sí, se puede observar la capacidad que tiene esa persona, pero también depende cómo hayas dado la asignatura. En mi caso han sido hacer cálculos manuales cuando debería el profesor habernos enseñado a utilizar... Bueno, eso ya es algo más particular de la asignatura. No, ya. Estamos... No, pero refiero que según cómo enseñas eso... Ya, pero también es que depende de eso es muy interesante, pero creo que ya pertenece a otro debate de cómo debe de impartirse la estadística. También. Eso ya es otra cosa. Gusto, ¿tú qué opinas? Yo soy gallego. Depende. Depende. ¿De qué depende? De cómo se lleve. Porque yo creo que los exámenes son algo importante, pero no puede ser la única forma de evaluar un trabajo. Tú no puedes evaluar a una persona única y exclusivamente por la nota de un examen. Que un examen valga la gran mayoría de la puntuación de un curso, de una asignatura, me parece una burrada. Porque imagínate que tú llegas ese día, te pasa algo, no es tu mejor momento, todo el mundo tiene un día malo. Puedes suspender una asignatura que podrías... A lo mejor es el mejor, en clase estaba siempre participando, tenías todos los puntos de participación, tenías un 10 en las prácticas, tenías no sé qué, pero llegas al examen y sacas un 4 con algo. Como ya no llegas al 5, que es la nota mínima en muchos sitios, por ejemplo en mi carrera todos los exámenes tengo que tener un 5 si quiero que me puntúen, o sea que me cuenten para hacer media. Si no llegas al 5, aunque te diera para probar con un 2, por ejemplo, tienes que ir a extraordinaria. A mí eso, por ejemplo, no me parece justo. Igual que no me parece justo que que cosas que no dependen tanto de la propia persona, sino de una situación concreta o de la situación socioeconómica, pero no nos vamos a meter en eso, sea tan relevante. Yo creo que la nota de una asignatura debería ser algo más del día a día, de ver cómo evoluciona el alumno, cómo va aprendiendo, cómo va entendiendo los conceptos, si se esfuerza, si no. Es mucho más complejo desde mi punto de vista evaluar que cómo se está haciendo, pero al fin y al cabo entiendo por qué se hace con el examen. Bueno, creo que hay varios puntos que habéis puesto aquí sobre la mesa que son comunes a los dos. Básicamente, ambas partes defendéis quizá que el peso no se lo lleven los exámenes o incluso no se hagan exámenes. Esto es básicamente lo que se cambió con el plan Bolonia. Antes los exámenes eran el 100% de la asignatura y ahora pues hay casos que pueden ser incluso el 50% o directamente no haber exámenes. Eso ha permitido también una mayor flexibilidad en el profesorado. Yo, evidentemente, hay cosas en las que estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en que hay asignaturas que quizá pues la forma óptima de evaluarla no es a través de un examen. Eso puede ocurrir. Puede ser que hacer un ejercicio o simplemente pues vigilar cómo unos estudiantes hacen una tarea pues puede ser mucho más productivo quizá a la hora de saber cuáles son las capacidades reales de esa persona. Pero hay una cosa justo en la que has incidido tú y es en la de que ¿no te parece justo que se tenga que sacar una nota mínima en los exámenes? Sí y no. Considero que está bien que tengas que sacar una nota mínima, pero siempre y cuando no sea una nota mínima que te impida aprobar porque no llegas a... O sea, que tú a lo mejor en lugar de poner un 5 pondría un 3, por ejemplo. No, lo pondría dependiendo de la situación. Por ejemplo, si yo, imagínate, tengo una asignatura que son el 50% el examen y el 50% cosas de clase, trabajos y tal. Sí. Si tengo un 10 en los trabajos, tengo ya un 5. Tengo que hacer el examen, obviamente. Pero que si saco un 4, si saco un 3... Aquí es donde voy yo, Claro. Es que vamos a ver, o sea, se supone que las notas tienen que ser un constructo que esté correlado entre ellas. Claro. Es decir, si tú has sacado un 10 en las prácticas, lo más normal... Lo que debería ser normal, que luego no lo es, pero lo que debería ser normal es que tú saques más o menos la misma nota en el examen, que saque un 9, que saque un 10, a lo mejor pues tiene un mal día y saca yo que sé, un 7, un 6. Pero lo que no es normal es que tú saques un 10 en las prácticas y luego en el examen saques un 3. Y dices, pues a lo mejor es que ha pasado algo y es que las prácticas no se han desarrollado en las mismas circunstancias que el examen. Evidentemente pues ahí se lo tendrían que mirar los dos, tanto el alumno como
alumna, o también la persona que está dando la clase, pero es que al final los exámenes están también midiendo cosas que no se miden con las prácticas, porque en las prácticas, por un lado puede ser que se esté cometiendo fraude, que muchas veces se comete fraude en las prácticas porque son mucho más complicadas de vigilar. A lo mejor, si yo te mando una tarea, puede ser que la hagas tú, puede ser que la haga el Rincón del Vago, que ya no existe, o puede ser que te la hagan en la academia también, que eso pasa mucho, a mí me ha pasado. Yo tenía alumnos que me han dicho abiertamente, profe, yo esto te lo hice en la academia. Y ya está, y contra eso no puedes luchar. Entonces, en un examen tú sí estás frente a frente con el estudiante o la estudiante, y tú sabes cómo lo va a hacer en el examen, tú vas a ver su desempeño en tiempo real. Entonces, claro, es complicado porque si tú no pones una nota mínima, toda esa gente que haya podido cometer fraude o que simplemente pues estaba sacando una nota que no le correspondía, al final va a conseguir aprobar una asignatura que quizá no le correspondería aprobar. Y al revés también puede pasar, ¿eh? Al revés también puede pasar. Puede pasar que a lo mejor las prácticas, por lo que sea, no las has podido hacer, pero el examen te sale muy bien y al final pues lo uno se compensa con lo otro y te baja mucha nota. Entonces es complicado, pero de cara a asegurar un mínimo para poder aprobar una asignatura, pues yo tampoco veo tan mal que haya una nota mínima. A ver, yo creo que lo más adecuado sería es que si la evaluación va por porcentaje de diferentes aspectos, tanto exámenes, prácticas, intervenciones en clase, etcétera, es que si el examen equivale un 60%, es que necesites mínimo un 3 para aprobar, porque es el 5 de esa parte. Sería lo más adecuado, porque ahí sí que sería realmente equitativo con todo. Exacto, eso es lo que me refería yo antes cuando me expliqué como el puto culo. Uh-huh. Ya, bueno, aún así, aprobar con un 3 en el examen, yo qué sé. Pero, no, claro, pero si obviamente, eso constituye el 60%, por lo tanto la nota máxima que puedes sacar de examen solo es un 6. En este caso hipotético. Porque pero, no da. Pero entonces estamos en la misma. Estamos en la misma, tú tienes un examen final y el examen final, pues vale, sí, hasta 6, pero tú al final un examen, vamos a ver, sacas el 100% de la puntuación, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tú estás fijando en sacar el 50% de la puntuación. Con lo cual, pues al final estamos en la misma. Sí, o sea, es lo mismo. Yo sigo pensando que quizás no sería lo ideal. Quizás lo ideal sería pues que no hubiese este tipo de fraude. O lo ideal también sería pues que por parte del profesorado elaborásemos formas de evaluar a la gente que estuviesen correladas entre sí, que no saltase esta disparidad. Pero por desgracia, pues el mundo real no es tan simple. Y al final pues tenemos que optar por la solución quizá más sencilla, que es la de poner una nota mínima para aprobar. Es que, en mi opinión, cada caso es un mundo, así que obviamente tú vas a tener una opinión, yo voy a tener otra, Alba tendrá otra. Sí, a ver. Pueden parecerse mucho, pero obviamente van a tener matices, van a estar basadas en nuestras experiencias, en todo lo que nos ha pasado, tú desde un punto de vista más de profesor ahora mismo, nosotros desde un punto de vista más de alumnos. Y luego al final todo depende de muchas situaciones. Lo ideal sería una evaluación más personalizada dependiendo del alumno. Es un pollón monumental, algo que no va a pasar, es una utopía. Es una utopía. Pero es eso, sería lo ideal. Pero obviamente lo ideal no pasa. Es una utopía para que se podría realmente alcanzar si hubiese más recursos para la educación, claro, y tuviésemos grupos más pequeños. Porque ahora mismo, pues fíjate, un grupo de teoría puede tener perfectamente 70, 80 alumnos en la facultad de ciencias, ¿sabes? Yo he tenido grupos de 70, 80 personas que llenan toda la clase hasta el fondo y no caben. Y dices, claro, ¿cómo voy a hacer yo una educación personalizada con tantísima gente? Es que al final peor que en los institutos, ¿sabes? Se supone que como es la clase de teoría, pues no pasa nada. Tú llegas allí, das tu clase magistral y te vas. Pero vamos a ver, es que la vida cambia, las formas de enseñanza cambian también. Y sobre todo, si tú tienes 70, 80 alumnos en esa clase de teoría, tú al final esos 70, 80 alumnos te los vas a tener que comer también en la evaluación. Y al final pues no es lo mismo tener una clase con 15 que una clase con 80. Es que no es lo mismo. Entonces, claro, en ese aspecto también las instituciones tienen que ponerse las pilas. Es que además es un problema para ti dando clase, porque no puedes participar tanto, no puedes conocer tanto a tus alumnos para que tengan participación. Así es. Ellos van a aprender menos porque no van a poder estar a prestar tanta atención. Exacto. Es un pollón. Se convierte el docente, lo único que hace es dar su monólogo. El alumnado
coge apuntes de lo que pueda. Hace lo que puede. Hace lo que puede con el poco tiempo que hay, porque encima hay clases que duran 1 hora. Yo no sé si puedo decir que tengo suerte o tengo la desgracia de que mis clases cada una dura 2 horas. Con todo lo que conlleva. Claro, en mi clase varía una clase de 50 personas hasta 10. Exacto. Claro, pero porque mi carrera es así de especial y tiene muchas optativas. En mi caso, por ejemplo, tenía, o sea, todas las clases en 1 hora, pero había clases en las que había matriculados 80 y pico personas y había clases en las que había matriculados 50 y venían 3. Sí, bueno, o sea... Obviamente, Eso ya es otra cosa. claro, eso es otra cosa completamente diferente, pero lo que me refiero es, asunto. obviamente, la clase a la que iban 3 personas, al profesor obviamente le molestaba porque es como, ¿dónde está todo mi alumnado? Pero podía hacer una clase más personalizada, más participativa, Claro. y al final la gente que va a clase en esos casos aprende mucho más aprovecha que mucho si hubiese más. ido ya no digo todo el mundo, la mitad de la gente que estaba matriculada. Así es. Yo puedo decir que he vivido estar en clase sola con el alumno, con el profesor. O sea, directamente no vino nadie de todos mis compañeros y me quedé sola con el profesor. Es el llamado fenómeno de aulas vacías, que decían que se iba a arreglar con Bolonia y en realidad si tú quieres pasar lista en clase lo puedes hacer. No todo el mundo al final lo hace, pero se supone que estamos obligados y se supone que esto iba a resolver ese problema, pero al final pues la gente si pasan lista a veces también directamente pasan de ir, ¿sabes? No sé, yo creo que al final lo mejor para que la gente no se vaya de clase es sorpresa para todo el mundo, dar la clase bien. Claro. Si se da la clase bien, al final esa gente va a ir a clase. Si motivas al alumnado, el alumnado dirá, esta Hay clase es veces- súper interesante. Claro, hay veces que no puedes hacer más. Yo, por ejemplo, pues hay carreras en las que si das la clase bien funciona y si das la clase bien funciona menos. Claro. Hay carreras en las que simplemente la gente no está motivada de inicio y lo tienen muy complicado para revertir la situación. Eso es así. Pero yo creo que la principal variable es esa. Y que pasar lista, pues Claro. al final es, no sé, pan para hoy y hambre para mañana, yo creo. Tal cual. Porque- Yo estoy a favor de que las clases no sean obligatorias, en plan, que la gente no tenga que ir obligada. Porque hay mucha gente que trabaja mientras estudia, hay mucha gente que está repitiendo asignaturas y tiene que otras. Hay mucha gente que tiene una forma de gestionarse diferente y a lo mejor no puede ir. Y claro, eso lo que ayuda es que el alumnado tenga más opciones de gestionarse el mismo. También es un problema para el profesor porque tiene menos opciones de dar docencia, pero es lo que hay. Bueno, pues finiquitado, yo creo que estamos aquí las 3 personas de acuerdo en el tema de bajar las ratios, que esto es una cosa, además, una lucha que llevan teniendo los profesores de secundaria todos estos años. Creo que va siendo hora de pasar a otro tema que creo que también es muy interesante y del que se ha hablado mucho en Twitter, sobre todo por parte del alumnado más joven, que es la pregunta de si realmente la universidad sirve para algo. ¿Vosotros creéis que el paso por la universidad puede suponer un aprendizaje real para la persona que asiste a ella? ¿O simplemente es un sitio donde te dan un título que luego puedes utilizar para envolver el salchichón o lo que sea? En mi opinión, depende mucho de la formación previa de la persona, de la carrera que esté estudiando, porque a lo mejor una carrera puedes estar solamente para tener el título para trabajar de algo, o puedes estar para aprender. Pero, en mi opinión, la universidad puede venir muy bien, en plan, se puede aprender mucho, sobre todo de experiencias de vida y de educación, pero no depende tanto del alumnado, sino de los profesores y de cómo se den las materias. Porque obviamente el alumnado tiene que tener un compromiso de ir a clase, porque obviamente si no vas a clase o no estudias, poco vas a aprender. Pero la universidad para mí no es tanto un lugar donde chapar y aprender, sino un lugar donde aprender a entender, a pensar, a comprender lo que estás estudiando. O al menos es lo que me está pareciendo a mí de momento. Sí, una opinión muy interesante. ¿Y tú crees que eso depende en gran medida del profesorado, no? Depende en gran medida del profesorado, porque si tienes un profesor que llega, se pone a dar clase, un monólogo, solamente te dice, tienes que aprender y no te enseña nada, no te aporta nada real más que leerte unas diapositivas, más que estar ahí calentando la silla, pues poco vas a aprender. Pero si tienes un profesorado que se involucra,
que explica, que intenta hacerte entender, aprenderás mucho más y a lo mejor aprendes más cosas de las que estabas en el temario. Aprendes a entender un tema, aprendes a afrontar una situación. Sí, en el fondo al final también el profesorado influye en estas cosas, aunque parezca que no. Has dicho una cosa que es la de leer diapositivas. Hay que decir... La mítica. Es la mítica, pero hay que decir que si no hay diapositiva, la clase se da en pizarra y a veces puede ser hasta peor. Claro. Y lo digo por experiencia, sí, vamos. Sí, no digo que leer diapositivas esté mal. De hecho... A ver. Es que leer diapositivas también está mal. Lo que pasa es que tener diapositivas no significa que las vayas a leer de por sí. Las diapositivas son un apoyo visual para una presentación. Yo no he dicho eso. Yo digo... Sí, lo sé. Claro. Es por simplemente porque quede claro. Es que, de hecho, creo que todos mis profesores, excepto el de matemáticas, usaban... Bueno, el de matemáticas a veces, pero bueno. Y usaban diapositivas, pero no las leían, no estaban ahí necesitándote la diapositiva. Es un apoyo para dar la clase, pero luego ya a partir de ahí pues puedes elaborar la clase pues fuera de ella, digamos. Claro. Alba, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que la universidad realmente sirve de algo? Tú además que hablas desde la perspectiva de haber hecho antes un grado superior. Claro. Cuéntanos. Yo puedo tener una opinión bastante infundada en ese tema, puesto que yo ya tengo un título previo. Porque yo he pasado antes por lo que es la formación profesional antes de meterme en la universidad. O sea, yo terminé bachillerato, tuve un año sabático, donde hice varios cursos más independientes, y luego me metí en la formación profesional, antes de meterme en la propia universidad. ¿Y sirve de algo en la universidad? Depende para lo que quieras trabajar. Es así de claro. Si quieres trabajar como programador, ¿te hace falta sacarte ingeniería informática? Pues a lo mejor no. A lo mejor con la formación profesional de programación te es suficiente y en muchos puestos, tanto el ingeniero como el programador web tienen el mismo sueldo y el mismo puesto. Solo que a uno te comes 4 años y el otro 2. Claro, esto es un ejemplo, ¿vale? Luego, si quieres trabajar, yo qué sé, de biólogo en un hospital, ser biólogo sanitario, evidentemente que necesitas la carrera, porque en ese puesto se requiere unos supuestos conocimientos que en otros sitios no los podías adquirir. Y claro, ¿sirve de algo en la universidad? Pues como un buen compañero gallego dice, pues depende. ¿Y si quieres hacer un análisis antropológico de la sociedad, sirve de algo la universidad? Sí. ¿Y tú qué opinas, Ramón? ¿Es necesario, en tu caso, haberse sacado estadística para haber trabajado en el análisis de datos? A ver, aquí entramos ya en el debate de las carreras técnicas, porque no es lo mismo la aplicabilidad que tienen las carreras técnicas que las carreras más... quizá, no diría de humanidad, de arte, etcétera, sino más bien diría carreras... teóricas. Sí, más o menos. Como por ejemplo tú, justo que haces ciencias ambientales, es una carrera en la que hay evidentemente mucha práctica, pero sobre todo es teoría. Lo mismo podríamos decir pues, de biología y además es de saber conocimientos teóricos. Hay que saber, pues, yo qué sé, cuál es la botánica criptogámica de no sé qué. Tienes que saber, en fin, cómo podemos tratar a una orca para que la orca, digamos, pueda... Ojo que soltó criptogámica, ¿eh? O sea, soltó el término criptogámica de puta madre. Sí. Orgulloso estoy. Tengo una historia con esa asignatura, pero bueno. El caso es que, ya digo, para carreras técnicas como la mía, que trabajamos todo el día con ordenadores, por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de informática hay cosas que un grado superior efectivamente puede perfectamente suplir. Pero lo que pasa es que la oferta de grados superiores, ahora mismo en España, es bastante deficiente. Faltan muchas ofertas, faltan muchísimas cosas. Hay cosas que son interesantes, como por ejemplo el módulo de ciencias renovables, de energía renovable. Ese lo ha hecho mi primo. Ese, por lo visto, está bastante bien. El que ha hecho tú de laboratorio, hay otros también de turismo que pueden servir. Pero ahora mismo de estadística yo creo que no hay nada parecido. Es decir, que al final tienes que pasar por la carrera sí o sí, y realmente es importante pasar por la carrera de estadística. Y esto es algo con lo que yo también doy mucho la vara, pero que yo creo que es verdad. Y es que si tú quieres ser ahora mismo ese unicornio del que hablan de la ciencia de datos, si tú quieres trabajar con Big Data o quieres ser científico de datos, lo que sea, yo creo que ahora mismo la mejor carrera es estadística. Si quieres la puedes complementar con informática. Hay de hecho un doble grado en Valladolid, estadística más informática, pero yo creo que estadística es ahora mismo la mejor opción.
con matices por supuesto. Está también el grado en ciencia de datos en algunas universidades, que ese también está bien, pero ya es otro perfil, ya no es tanto un perfil analista, sino más bien un perfil de ingeniero de datos, que también está muy bien, pero que es un perfil distinto. Pero sí, yo creo que convendría para trabajar de lo que trabajo en estadístico pasar por la universidad. Alba, tú antes has comentado que a lo mejor un informático no le hace falta pasar por la universidad. Hay que decir que yo el otro día en Twitter me crucé con unas personas que estaban hablando sobre este tema y al final pues llegaban a la conclusión de que tú puedes efectivamente desempeñarte perfectamente como informático, habiendo hecho solamente el módulo, y hay muchos ejemplos de ello, pero que al final, digamos que sí que se termina notando la diferencia entre carrera y grado superior. No quiero tampoco hacer un debate de este tema porque no somos ninguno de los tres informáticos, ¿vale? Simplemente pues dejar constancia de que hay voces también discordantes con respecto a eso. No, claro. Yo es que lo que he expresado hace un momento fue experiencias que he tenido con colegas míos de mi ciudad natal y demás, que tanto se han sacado alguna ingeniería. Por ejemplo, tengo un amigo que se ha sacado una ingeniería de software, que es muy específica. Conozco gente que son programadores web, multiplataforma, etcétera, con los que he debatido sobre esto, porque al fin y al cabo un tema relevante es el mundo laboral. Claro. Y hablando y haciendo comparación de eso, pues sí que coincide la mayoría de que sí, tanto el programador de módulo como el ingeniero informático de software generan el mismo trabajo. En parte sí. Evidentemente hay algunos matices que solo lo puede hacer el ingeniero, sobre todo si es una ingeniería colegiada, que por lo tanto tienes la capacidad de firmar contratos y de proyectos, pero eso ya es una cosa mucho más alejado de lo que estoy hablando ahora mismo. Pero vale. El trabajar de programador vale tanto ingeniería como el módulo, sí, pero también con muchos matices. Pero digamos que al final tú sí hablabas desde la experiencia de tu compañero. Claro, yo simplemente soy un altavoz de varias opiniones cercanas mías, claro. Evidentemente esto no se puede extrapolar a todo el mundo. Claro, evidentemente. En mi caso, por ejemplo, en la carrera de ambientales hay varios módulos que cumplen una función similar bastante concreta. Por ejemplo, química ambiental, control ambiental. Hay un montón de carreras enfocadas al tema ambiental, pero es que ciencias ambientales es una carrera que bebe de muchas ciencias distintas y no está tan centrada en la salida laboral, sino en comprender el medio en el que vives, tener una idea más global para luego, si acabas trabajando de eso, si tienes la suerte, claro, poder tener una visión mucho más global y no cagarla. Claro, esto al final, tanto Alba como Custo habéis incidido en el tema del mundo laboral, y creo que esta también es una diferencia importante entre universidad y grado superior, y es que el grado superior sí que te prepara más para el mundo laboral, mientras que la universidad como que te prepara también para, entre comillas, ser un intelectual de lo que has estudiado, para poder también desarrollar tú tus propias teorías con respecto, pues yo que sé, en un caso de la antropología o de las ciencias ambientales, o en mi caso de estadística, y creo que eso también es una diferencia. A lo mejor en un mundo actual como el que vivimos no sea tan provechoso en el caso de algunas carreras. Yo creo que eso es un disparate, pero que al final es la ley del mercado, por desgracia. Yo creo que es el mercado, amigo. Yo creo que eso también es el mercado, amigo. Yo creo que eso también se podría debatir, desde luego, pero ya nos daría para muchos más minutos y llevamos ya un ratito. Claro. Así que vamos ya con entonces la última pregunta que os quiero hacer hoy, pero que es una pregunta bastante concreta además. Yo la verdad como profesor a veces me frustra mucho entrar en Twitter y ver que hay mucha gente tirando hate al profesorado de universidad. Hay muchos estudiantes y muchas estudiantes que tiran hate a sus profesores, que le llaman de todo, que se ríen de ellos, que suben sus fotos, que suben capturas de sus emails. A mí me parece a veces incluso disparatado. ¿Qué opináis de ese hate? Alba, por ejemplo. Puedo llegar a entender que puedas llegar a desarrollar una manía o un rechazo a un profesor. Pero también hay que tenerle un respeto porque es un ser humano, ¿vale? Gracias. Puedes odiar a alguien, pero puedes odiarlo en tu intimidad, no públicamente. Que aunque, vale, sí, odiar está feo, evidentemente, pero que no estás perjudicando a nadie. No lo estás poniendo en evidencia. Además de que, lo que has dicho, subir una captura de una conversación es ilegal si las dos o las partes implicadas no están de acuerdo.
Sí, pues esto no solamente se hace, sino que además se viraliza cuando se hace. Exacto. Se generan miles y miles de retweets. Hay que tener en cuenta de que a lo mejor ese profesor está pasando por un mal momento y a lo mejor te ha respondido mal por ese momento. O vale, sí, puede ser que esa persona, ese profesor, esa persona como tal, puede ser un capullo. O una capulla, un capulle, no pasa nada. Puede ser también perfectamente un trabajador o trabajadora o trabajadores mediocres. Claro, tú puedes estar frustrado por muchas cosas o simplemente... Si tú te encuentras a alguien mediocre, ¿le vas a exponer igual en redes? Tú, por ejemplo, si te encuentras con un camarero, yo que sé, que te tira la copa encima, ¿tú qué haces? ¿Le haces una foto al camarero, la sube a redes y dices, mira qué tonto? ¿Por qué se hace lo mismo con los profesores? Es que eso no entiendo. Claro, hay que entender eso, que es que ese profesor, ese profesor es tuyo. Ante todo tiene una vida aparte de la universidad o del instituto o de donde lo estés escuchando. Sobre todo del instituto. Los profesores de instituto es que tienen un estrés encima que es de verdad. Un saludo a Nevesu, te queremos. Nevesu, guapa, reina. Un saludo a medio timeline mía, que es profesora de instituto y mucho ánimo a todo el mundo. A ver, vosotros ya sabéis qué voy a decir. Depende. El hate al colectivo de los profesores universitarios me parece un disparate, porque es como cualquier otro colectivo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gilipollas, hay personas maravillosas en situaciones malas, es de todo. Obviamente hay casos como profesores que hacen cosas ilegales y la universidad los respalda y cosas así, que entiendo justificado el que se viralice, el ataque y todo eso. Claro, eso ya a otro nivel, sí. Pero si yo, por ejemplo, tengo un profesor, mi profesor me contesta a un mensaje con un ok, no me pongo en plan, mira el gilipollas este, no sé qué, no sé cuánto. Si hace otra cosa, como yo que sé, es que no quiero decir lo que iba a decir. Estamos todos pensando en lo Exacto. Muchas cosas. No te preocupes, Ay. se entiende perfectamente lo que quieres decir. Cuando ocurren cosas desagradables. Fin, ya está, no se falta ni matizar. Cuando ocurren cosas que, digamos, violan algunos derechos humanos. Algunos derechos registrados en los trabajadores, sí. A ver, evidentemente lo estamos refiriendo a casos, digamos, donde no existe esa violación de derechos, ¿sabes? Es que al fin y al cabo, esos casos es realmente una minoría. Esos casos ya van por otro lado, yo creo. Ya van por el lado de no es un odio hacia un colectivo de profesores, sino que es un odio hacia otro fenómeno de la sociedad. Lo que yo también iba a decir es, puedo entender que hayas tenido malas experiencias y que te hayan tocado dos profesores que sean mejores o peores, pero que has tenido problemas con ellos y de que a raíz de eso tengas cierto resentimiento hacia el colectivo, pero claro, eso es una experiencia. A lo mejor los siguientes profesores que te tocan son una maravilla, son súper buenas personas, son comprensivos, explican bien, o simplemente no son unos hijos de puta, en caso de que hayas tenido un profesor que sí que haya sido ese tipo de gente. Pero es que yo, por ejemplo, en mi caso, todos mis profesores los considero buenos profesores. Hasta ahora, todos mis profesores en la universidad han sido buenos profesores, han sido buenos profesionales, explicaban bien, eran comprensivos, no hacían cosas que decías tú, ¿qué cojones está pasando? Ya, pero sí que al final no es solamente que sean malos o buenos, es que la función que tiene un profesor es la de enseñar, o sea, no sé, están haciendo lo que pueden en la mayoría de casos. Claro, y muchas veces con muy pocos recursos. También hay que reconocer que hay profesores que de por sí son malos dando clase, hay gente que está dando docencia universitaria que a lo mejor cuando realmente no es algo que ellos quieran o no tienen esa capacidad de transmitir la información como lo harían otras personas. También hay que tener en cuenta eso de que simplemente hay gente que no es válida para dar clase. Claro. Sí, eso que cuenta Alba es también una percepción que yo creo que entre gente que todavía está ahí estudiando está bastante extendida, que es la de el profesor que está más dedicado a docencia, el profesor que está más dedicado a investigación. Muchas veces decís de los profesores malos, pues seguramente este hombre sea un crack investigando, pero siendo docente no tiene ni idea. Bueno, hay casos también en los que hay profesores que son malos docentes y malos investigadores, como también hay casos en los que hay profesores que son buenos docentes y buenos investigadores también. O buenos docentes y malos investigadores. Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, hay de todo en la universidad. Yo creo que lo que más abunda es lo bueno, yo por lo menos lo que he visto. O sea, os puedo decir que lo que abunda sobre todo porque yo además también, en mi época de estudiante yo me fui de Erasmus. Y yo también he pasado por varias facultades, pues yo he pasado por
dos facultades realmente, y yo he visto lo que hay en cada una, y yo, fijaros, yo cuando estaba en Francia, yo decía, aquí la proporción de profesores buenos es menor que la de España, los que me están dando A clases. ver, es que Francia. O sea, decidiste ir al mejor sitio posible. Al único que podía. Aquí el hate a Francia, que no falte en ninguno de estos capítulos. Ellos saben que es broma, pero si quieren no es broma. No, ellos... Es que realmente se la pelamos. O sea, los Claro. franceses se la pela a España, pero lo más grande. Hay que reconocer que la posición del profesor, sí, a grosso modo, es del poder. Tiene el poder frente al alumnado de una manera u otra, porque al fin y al cabo son posiciones diferentes. Y hay algunos profesores que lo hacen notar muchísimo la posición de poder frente a otros. En mi caso yo tenía profesores de ambos bandos, recalcan su posición de poder, decir yo soy catedrático, yo soy doctor o yo soy profesor contratado de no sé dónde, mientras que tú eres un simple estudiante. A lo tú que me vas a rebatir a mí sobre X cosa. Tú, simple mortal. Exacto, es que tiene algunos esa actitud. Eso quizás es una posición autoritaria, ¿no? Más Claro, que es que el poder es autoritario. Sí, pero bueno, el poder realmente lo tiene él porque él es al final el que te va a aprobar o el que te va a suspender. Exacto. Ese es el poder que tiene, pero fuera de eso no tiene mayor Claro. poder. Claro, pero ese poder lo extrapola a cualquier situación social. Claro, ahí es donde Claro. está el conflicto. Exacto. Ahí donde están los problemas. Claro, que eso es surgen. violencia. Exacto. Y esa es la violencia que luego se ha venido denunciando también en colectivos estudiantiles y demás. Claro. Que ejerce su violencia fuera de lo que es el poder que les corresponde, que es el de evaluarte. Exacto. Esos son los, Por no hablar de la movida. propia violencia que hay en el propio colectivo dentro de los profesores, porque hay diferentes escalas de profesores. No es Claro. lo mismo el catedrático que lleva ahí 25 años que no el recién graduado que ha cogido una plaza de sustituto y que está dando clase. Evidentemente eso es otra movida. Te queremos, Ramón. Hay jerarquías, Claro. pero no vamos a entrar en eso, Iván. Sobre todo porque estoy aquí yo solo y Exacto. haría falta más gente. Es que No, además... claro, pero O sea, hay que... recalcar que existe eso, Claro. nada más. El profesor siempre va a estar en una posición de poder porque es al final el que te tiene que puntuar, el que te tiene que evaluar, te tiene que dar la nota, que es algo necesario para seguir. Pero es diferente tomar esa posición de poder desde una posición autoritaria, que desde una posición más cercana, más neutral. Y a mí Es lo que digo, o sea, haciendo una analogía Claro. con el furbo, es furbo Furbo. táctico. tú puedes hacer de profesor entrenador o puedes hacer de profesor árbitro. Al final no te va a quedar más cojones que hacer de árbitro, pero puedes hacer más de lo uno que de lo otro, ¿sabes? Claro. Si tú decides ser solamente árbitro, una persona que evalúa y te dices esto está bien, esto está mal, creo que va a ser peor. Va a ser peor que si eres un profesor más entrenador, que simplemente pues está en el día a día con su alumnado, que le va ayudando en lo que buenamente puede, porque como ya hemos comentado antes, los medios son limitados. Y claro, dentro del profesor entrenador, que creo que somos la mayoría, también hay formas de entrenar. Exacto. Puede ser Guardiola, puede ser Klopp, puede ser Zidane, Mourinho. o puede ser Mourinho. Espero que no haya ningún profesor que sea como Mourinho, porque entonces... Escuchan, eso es la heterosexualidad. Bueno, aquí tenemos una persona que no lo es y es la misma Exacto. de fútbol. No, me refería a cómo empieza a escucharse, en plan... Hombre, escuchar Mourinho es escuchar un poco de responsabilidad también, pero bueno. Pero es eso, en plan, al final todos somos personas, todos merecemos un trato de persona. El acoso en redes es una mierda del bando que sea. Y lo último que quiero decir es, si es un caso de injusticia, no lo trates así, no vayas por esos medios, intenta tomar otros medios, a no ser que sea la última opción, y tratar a la gente como personas. Y decir también, y puedo aprovechar aquí justo para hacer publicidad de la delegación de estudiantes, si tenéis cualquier problema con algún profesor, sabed que hay cauces administrativos para plantear esos problemas e intentar resolverlos también. Exacto. Normalmente las resoluciones son amistosas, cuando hay un problema se pone y el profesor pues lo arregla, y si no lo arregla pues ya se va a más estamentos. Claro. Eso. Yo el curso pasado, bueno, en mi clase más específicamente, tuvimos que hablar con cierta parte de la directiva de la facultad para que un profesor ejerciese como profesor, porque se negaba a dar clase. ¿Y qué hicimos? Fuimos a la manera diplomática. Hablamos con el representante de nuestra clase, el representante de grado, y como esas personas no tenían posesada a ser profesor, tuvimos que ir
ya hablar con departamentos, con facultades, con rectorados, hasta que ya por fin dijeron, vale, tenéis toda la razón del mundo, vamos a hablar con esa persona en específico. Exacto. Sin tener que haber publicado nada en redes. Exacto. En mi caso, por ejemplo, a principio de año, estuvimos 2 semanas sin dar clase de química porque el profesor no venía. No sabíamos qué le pasaba, decía que iba a venir, no venía. Lo que tuvimos que hacer fue hablar con el departamento y nos cambiaron de profesor. Y ya está, y sin más. No tiene más. O sea, simplemente es llegar a un acuerdo. Exacto, pues por estos cauces que hemos comentado. Decir también que hay mucha gente que dice, es que siempre hago las encuestas de este profesor y no le echan todavía. Vamos a ver, las encuestas docentes no están para echar a nadie. Repito, las encuestas docentes no tienen la finalidad de echar a nadie de sus departamentos. Las encuestas docentes son encuestas cuyos resultados se proporcionan a los profesores como feedback. No tienen una intención punitiva, tienen una intención constructiva, de ver en qué cosas puede mejorar el docente o la docente en cuestión y pues de que se pueda ver con la opinión también del alumnado, que al final es la opinión de quien importa también un poco. También hay que tener en cuenta que muchísimos profesores están en posición de una oposición y por lo tanto pertenecen al cuerpo del funcionariado, en este caso docente y todo ese tema, y que aún así es muy complicado echar a nadie siendo funcionario. Exacto, y bueno, los que tienen un contrato de personal laboral, no funcionario, pues también, o sea, no es la forma de echarle a través de la encuesta, pero bueno. Pues nada, al final se nos ha quedado un programa bastante completito. Veníamos un poquito a la aventura de hablar de educación y... Un poco espesos al principio, al menos en mi caso. Sí, pero mira, al final parece que la cosa ha salido. Yo creo que se han puesto aquí puntos sobre la mesa muy interesantes. Y nada, este episodio, como habéis podido ver, pues no tenía quizá tanto que ver con la divulgación, sino ya nos hemos lanzado un poquito a un podcast Opinar. un poquito más, sí, de opinar sobre el estado de la cuestión de lo educativo, en nuestro caso. Así que si queréis más podcasts así, pues ya sabéis, pues nos podéis escribir y dar vuestro feedback, y si no, pues nada, seguramente en el siguiente episodio volveremos a lo de siempre. Y nada más, dar las gracias a Adrián Custodia Acosto, también por sus opiniones, como siempre. Gracias. A ustedes. Voy a seguir hablando así lento para no dejaros hablar. Dar las gracias también a Alba Jiménez, @WeepingAngel, por... Un placer siempre estar aquí con ustedes. La arroba de Custo era biología, que se me olvidaba, ¿vale? Y bueno, también agradecimientos por parte de quien les habla, Ramón Ferri, @picanúmeros en Twitter, por llegar hasta el final de este episodio. Y ya digo que nos veremos en el siguiente, en el que todavía no sabemos de qué vamos a hablar. Si queréis que hablemos de algún tema, pues ya sabéis que solamente tenéis que escribirnos, pero y lo tomaremos en cuenta. Sí, pero bueno, el próximo episodio volveremos por un cauce un poquito más divulgativo que hoy. Muchas gracias y hasta pronto. Esto ha sido La Escala de Bristol.